Imagina esto. Mañana abres el móvil, ves un titular y pone: han encontrado una nueva Tierra a solo 35 años luz. Tu primer impulso es pensar: clickbait, otro video más exagerando. Pero esta vez no es un hilo de Twitter ni un invento de TikTok. Es un artículo aceptado en The Astronomical Journal, datos de HARPS, de Espresso, de TESS, una nota oficial de la Universidad de Montreal y hasta fichas de la NASA. El nombre de ese mundo es poco romántico, casi de catálogo de piezas: L9859F. Sin embargo, detrás de ese código frío se esconde lo que muchos astrónomos llaman ya uno de los candidatos más serios a nueva Tierra de nuestro vecindario cósmico. Bienvenido a El Diario del Cosmos. Hoy vamos a hacer justo lo contrario que el clickbait. Vamos a tomar esa promesa enorme, un planeta habitable a 35 años luz, y la vamos a desmontar pieza por pieza. ¿Qué sabemos de verdad de L9859F? ¿Qué es medido? ¿Qué es cálculo? ¿Qué es hipótesis? ¿Y qué es puro sueño humano? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto tiene sentido hablar de nueva Tierra cuando ni siquiera hemos visto directamente ese planeta? Empecemos por el escenario. L9859 no es una estrella espectacular. No es un sol gigante ni una supergigante azul. Es una enana roja modesta, de tipo M, con aproximadamente un tercio de la masa del Sol y mucho más fría y tenue que nuestra estrella. Está a unos 35 años luz de nosotros, en la constelación austral de Volans. Si vivieras en un planeta allí, su estrella se vería más pequeña y más rojiza que nuestro Sol. El cielo sería más anaranjado, más apagado. Pero si estás en la distancia correcta, la energía que recibes puede ser muy parecida a la que recibe la Tierra. Y ahí está la clave. La distancia correcta, la famosa zona habitable. Durante años, de L9859, sabíamos que tenía al menos 3 planetas pequeños, descubiertos por el telescopio espacial TESS usando el método del tránsito. Mini eclipses en la luz de la estrella cuando un planeta pasa por delante. Esos 3 primeros mundos, L9859, B, C y D, son rocosos, más pequeños que Neptuno, con tamaños entre 0,8 y 1,6 veces el de la Tierra. Uno de ellos, de hecho, fue durante un tiempo el planeta más pequeño detectado por TESS, alrededor del 80% del tamaño de la Tierra. Luego las cosas se pusieron más interesantes. Medidas de velocidad radial con el espectrógrafo Espresso en el VLT revelaron un cuarto planeta, E, más lejano y probablemente rico en agua, quizá hasta con un 30% de su masa en forma de océanos. El sistema empezaba a parecerse a una versión en miniatura de TRAPPIST-1, muchas rocas pequeñas abrazando de cerca a una estrella diminuta. Y entonces llega 2025. Un equipo liderado por el Instituto Trottier de Investigación sobre Exoplanetas de la Universidad de Montreal se pone a hacer algo que, en ciencia, suele dar sorpresas: reanalizar datos viejos con herramientas nuevas. Combinaron años de observaciones de TESS, del espectrógrafo HARPS en la silla y de Espresso en el VLT. Apretaron los modelos, filtraron ruido, exploraron soluciones que antes eran demasiado débiles para destacarse. El resultado fue un pequeño temblor en las curvas de velocidad radial de la estrella L9859, oscilaciones regulares, muy suaves, que no podían explicarse solo con los 4 planetas ya conocidos. La única explicación razonable era un quinto mundo tirando de la estrella, L9859F. Aquí viene el primer dato que importa. L9859F no transita. Desde nuestro punto de vista, nunca pasa exactamente por delante de la estrella, así que no tenemos esa bajada de luz que nos diría su tamaño con precisión. Lo que sí vemos es cómo su gravedad hace bambolear ligeramente a la estrella hacia nosotros y lejos de nosotros. Ese bamboleo es lo que mide la técnica de velocidad radial. A partir de la amplitud de ese movimiento y del periodo de las oscilaciones, se estima que L9859F completa una órbita en unos 23 días
y que tiene una masa mínima de unas 2,8 veces la de la Tierra. NASA la cataloga como una supertierra, más pesada y probablemente un poco más grande que nuestro planeta, con un radio estimado en torno a 1,5 radios terrestres. ¿Y dónde está situada? Aproximadamente a 0,105 unidades astronómicas de su estrella, es decir, unas 10 veces más cerca de L9859 que la Tierra del Sol. Dicho así suena a infierno, pero recuerda, L9859 es una vela pequeña comparada con nuestro Sol. Aunque estás mucho más cerca, la energía que recibes puede ser parecida. Los cálculos actuales indican que L9859 recibe un flujo de radiación similar al de la Tierra, quizá algo mayor, pero dentro de lo que llamamos zona habitable templada, ni tan helado como para que todo sea hielo, ni tan abrasador como para hervir cualquier océano permanente. Es el cinturón estrecho donde, si se dan otras condiciones, el agua líquida puede existir en la superficie. Aquí es donde, en muchos videos, se aprieta el gatillo del hype. Planeta habitable confirmado, nueva Tierra descubierta, listos para mudarnos. Pero si tú estás aquí, en el Diario del Cosmos, es porque quieres otra cosa, entender qué hay detrás de esos titulares. Así que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Lo que tenemos hoy es un planeta con masa y órbita medidas, alrededor de una estrella que ya conocemos bastante bien, situado en la zona habitable teórica. Lo que no tenemos todavía es una atmósfera medida, ni un mapa de continentes y océanos, ni indicios directos de agua. L9859, de momento, es un candidato físico excelente, no una Tierra 2.0 certificada. ¿Y por qué la comunidad está tan emocionada igualmente? Porque el contexto importa. El sistema L9859 es un laboratorio natural de mundos rocosos. Ahí tenemos, compactados en órbitas muy cercanas, una subtierra, planetas tipo Venus caliente, un posible mundo oceánico y ahora una supertierra en zona templada. Si quieres estudiar cómo cambian los planetas rocosos cuando los bañas con distinta cantidad de luz y los colocas a diferentes distancias de una misma estrella, este sistema es casi perfecto. Y, además, está muy cerca en términos astronómicos, 35 años luz, una distancia que para galaxias es ahí al lado. Otra razón, la estrella es una enana roja. Y enanas rojas es justo lo que más hay en la galaxia. Son pequeñas, viven billones de años, consumen combustible con una calma desesperante. Si la vida necesita tiempo, estas estrellas ofrecen mucho más margen que el Sol. Es cierto, tienen problemas. Pueden ser muy activas de jóvenes, con llamaradas potentes y radiación que puede pelar atmósferas si los planetas están demasiado cerca. Pero si un mundo como L9859 logra conservar una atmósfera densa con algo de océano o vapor de agua, podría tener un entorno estable durante eones. Entender un planeta habitable alrededor de una enana roja no es solo curiosidad, es entender el tipo de hogar potencial más abundante del universo. Ahora bien, te estarás preguntando, si no lo vemos transitar, ¿cómo vamos a saber algo de su atmósfera? Buena pregunta. Aquí es donde la astronomía se vuelve casi detectivesca. La primera línea de ataque será seguir refinando sus parámetros con más datos de velocidad radial. Cada observación nueva estrecha los márgenes de error en masa y excentricidad de la órbita. Con eso, podemos simular mejor su estructura interna. ¿Es más roca que agua? ¿Tiene sentido pensar en un planeta tipo océano profundo o más bien en una supertierra sólida con una atmósfera moderada? Más adelante, misiones como el James Webb Space Telescope y futuros telescopios gigantes en Tierra intentarán algo mucho más ambicioso: detectar de forma indirecta la luz reflejada o térmica de L9859, separándola de la de su estrella. Eso todavía no lo tenemos, pero ya hay equipos diseñando las observaciones. Mientras tanto, los modelos hacen su trabajo. Los investigadores juegan con diferentes composiciones atmosféricas, desde un mundo con atmósfera densa rica en CO2 tipo mini Venus templado, hasta escenarios con nitrógeno, algo de agua y trazas de otros gases, más parecido a una tierra musculosa. Cambian la cantidad de nubes, la fracción de superficie cubierta por océanos, el albedo del planeta,
lo que refleja, y calculan la temperatura de equilibrio. Muchos de esos modelos caen en un rango donde el agua líquida podría existir al menos en parte del planeta. No es una prueba, pero sí una pista. Con parámetros razonables, L9859F no explota en el simulador. No se convierte automáticamente en un infierno o en una bola de hielo. Se mantiene en ese delicado lugar donde todo depende de los detalles. Y aquí llegamos a la parte quizá más interesante, el contraste entre lo que sabemos y lo que deseamos. Sabemos que L9859F es una supertierra de por liminar 2,8 masas terrestres, orbitando una enana roja tranquila a 35 años luz, en zona habitable, en un sistema lleno de otros mundos rocosos muy bien caracterizados. Sabemos que ha sido confirmada por varios instrumentos independientes y que su señal está por encima del ruido. Sabemos que, energéticamente, está en una posición muy parecida a la de la Tierra frente al Sol. Lo que deseamos es que ese conjunto de condiciones haya dado lugar a algo familiar. Cielos, clima, agua, química compleja. Entre una cosa y otra hay un abismo, pero es un abismo que, por primera vez, empieza a parecer cruzable. En esta primera parte hemos puesto las bases. ¿Quién es la estrella L9859? ¿Cómo es su familia de planetas? ¿Qué lugar ocupa L9859F en ese sistema? ¿Y por qué todo el mundo habla de ella como de una nueva candidata a Tierra? En la segunda parte vamos a apretar el zoom. Veremos con más detalle qué significa supertierra, qué riesgos añade el vivir pegado a una enana roja, qué nos dicen los modelos climáticos y, sobre todo, qué experimentos concretos se están preparando para, por fin, dejar de imaginar ese planeta y empezar a medirlo. Ahora que ya sabes quién es L9859F y por qué todo el mundo la mete en la frase Nueva Tierra, vamos a hacer el trabajo aburrido pero importante: desmontar la etiqueta. En esta parte no vamos a soñar primero y mirar datos después. Vamos a empezar por la física y ver hasta dónde llega la imaginación, sin mentirnos. Empecemos por el concepto clave: supertierra. Suena precioso, como si fuera una tierra mejorada con más montañas, más océanos y mejor clima. Pero en ciencia quiere decir algo mucho más frío. Simplemente un planeta con más masa que la Tierra y menos que Neptuno. Nada más. Para L9859F, las medidas de velocidad radial nos dan una masa mínima de unas 2,8 masas terrestres, en una órbita casi circular de unos 23 días, justo en la zona donde recibe una cantidad de energía parecida a la que la Tierra recibe del Sol. Con esa masa, los modelos estadísticos dicen que su radio probablemente está entre 1,3 y 1,7 radios terrestres. No lo sabemos con precisión porque el planeta no transita. Desde nuestro punto de vista, nunca pasa por delante de la estrella, así que no vemos la típica caída de brillo que nos da el tamaño exacto. Lo único que vemos es cómo la estrella bambolea hacia nosotros y lejos de nosotros cuando el planeta tira de ella. Ese bamboleo es la firma de su masa, no de su radio. Y aquí viene la parte divertida, o desesperante, según cómo lo mires. Con esas masas y radios, los planetas pueden ser muchas cosas diferentes. Hay supertierras rocosas, con núcleo de hierro y manto de silicato, básicamente una tierra vitaminada con más gravedad. Hay supertierras cargadas de agua, donde una buena parte de la masa está en forma de océanos profundísimos, hielo a alta presión y capas exóticas. Y también hay objetos en ese rango que ya no son supertierras, sino mini Neptunos. Un núcleo rocoso, sí, pero envuelto en una envoltura espesa de gas, más parecido a un pequeño gigante de hielo que a un mundo terrestre. ¿Cómo acotamos qué es L9859F dentro de este zoo? Mirando a la familia. El estudio reciente del sistema L9859 muestra que sus 5 planetas conocidos son todos pequeños y densos, uno incluso más pequeño que la Tierra, otros con densidades compatibles con mundos rocosos e incluso un candidato a Waterworld, un planeta con una fracción de agua enorme comparada con la Tierra. Algunos de los interiores podrían ser volcánicos, agitados por fuerzas de marea de la estrella. No hay gigantes gaseosos dominando el sistema. Todo apunta a que L9859 es un laboratorio de mundos sólidos compactos. En ese contexto,
La opción más razonable para F no es un mini Neptuno hinchado, sino otro miembro de la familia de los rocosos, quizá con más agua o más atmósfera, pero sólido. Claro, el gran pero llega con la estrella, una enana roja. Las enanas rojas son un poco bipolares. Por un lado, son el sueño húmedo de cualquier astrobiólogo, pequeñas, frías, muy eficientes quemando hidrógeno. L9859 tiene solo 1/3 de la masa del Sol, y estrellas así pueden vivir cientos de miles de millones de años. Eso es muchísimo tiempo para que la vida aparezca, desaparezca, cambie, lo intente otra vez. Por otro lado, sobre todo de jóvenes, muchas enanas rojas son auténticas bestias de actividad, llamaradas, explosiones de rayos X y ultravioleta, partículas cargadas, todo eso pegándole a los planetas que estén muy cerca. ¿Qué sabemos en concreto de L9859? Para encontrar a F, el equipo de Montreal tuvo que limpiar sus datos de HARPS y Espresso de todo lo que fuera ruido estelar, manchas, regiones activas, variaciones magnéticas. Eso obligó a caracterizar con bastante detalle el comportamiento de la estrella. Resultado, L9859 no parece ser un demonio hiperactivo tipo estrella de flare loco. Tiene actividad, pero moderada, y su rotación es relativamente tranquila. Eso no elimina el problema de las llamaradas tempranas, pero al menos nos dice que hoy no estamos ante un faro caótico que arrasa todo lo que tiene cerca. Aún así, hay dos retos que casi todos los planetas habitables alrededor de enanas rojas comparten y que seguramente afectan a L9859. 1. Bloqueo de marea. Estar tan cerca aumenta mucho las probabilidades de que el planeta termine anclado por las mareas, mostrando siempre la misma cara a la estrella, como la luna a la Tierra. Un lado con día eterno, otro con noche eterna. 2. Erosión atmosférica. Si en la juventud de la estrella hubo muchas llamaradas potentes, la radiación de alta energía y el viento estelar pudieron levantar la atmósfera y arrancar parte de ella al espacio, sobre todo en las capas altas. Durante años se pensó, planeta bloqueado más enana roja activa igual a mala combinación, adiós habitabilidad. Pero aquí llegan los modelos climáticos a complicar la intuición. Equipos que trabajan con modelos 3D de circulación general han simulado supertierras en zona habitable de enanas M y los resultados no son tan pesimistas. Como una atmósfera suficientemente densa, algo de CO2, nitrógeno, quizá vapor de agua, y sobre todo, con océanos o mares, la atmósfera puede transportar calor del lado diurno al nocturno de forma muy eficaz. El resultado ya no es un hemisferio abrasado y otro congelado, sino algo mucho más sutil. Un lado permanentemente iluminado con nubes muy desarrolladas sobre el punto subestelar, que reflejan parte de la luz y evitan que la superficie se derrita. Un lado nocturno frío, sí, pero no necesariamente a temperaturas imposibles. Con suficiente atmósfera, el calor llega hasta allí. Una zona intermedia, el llamado terminador, que podría tener temperaturas suaves largas temporadas, una especie de cinturón de atardecer eterno. Ese tipo de climas raros pero estables es justo lo que se espera para muchos candidatos en zona habitable alrededor de enanas rojas. El 9859F encaja bien en ese molde teórico. Masa alta, buena para retener atmósfera, flujo de energía moderado, sistema lleno de agua y roca. No prueba nada, pero no se cae del modelo a la primera de cambio. Queda la gran pregunta. ¿Retuvo L9859F una atmósfera desde los tiempos violentos de su estrella? Ahí, la verdad, estamos en terreno especulativo. A favor tiene su gravedad. Con casi 3 veces la masa de la Tierra, la velocidad de escape es mayor, y a la atmósfera le cuesta más escapar. A favor también está el hecho de que el sistema entero ha sobrevivido miles de millones de años sin que los otros planetas rocosos desaparezcan ni se inflen. La diversidad que vemos, subtierra, mundo acuático, posibles volcanes de marea, indica que la estrella no ha esterilizado todo por completo. En contra está la historia inicial de actividad que aún no conocemos bien. Entonces, ¿qué puede hacer la astronomía para salir de este juego de ¿y sí?
La respuesta está en una palabra que va a salir muchas veces en este canal: espectroscopía. Traducido a humano: descomponer la luz en colores para ver qué moléculas hay. El sistema L9859 es ya un objetivo prioritario para el James Webb Space Telescope. Los planetas interiores sí transitan, y Webb está empezando a estudiar cómo cambia el espectro de la estrella cuando pasan por delante. Busca pequeñas huellas de agua, CO2, metano, hidrógeno en sus atmósferas. Eso no mide directamente a F, pero nos dice qué tipo de atmósferas son posibles en ese sistema, bajo esa estrella concreta. En paralelo, los mismos datos de velocidad radial que revelaron a L9859F se siguen refinando. El equipo de Montreal introdujo una técnica de análisis línea a línea para exprimir mejor la información y separar actividad estelar de señal planetaria. Aplicarla durante más tiempo permite ajustar todavía más la masa y la forma exacta de la órbita. Con una masa mejor medida, los modelos internos serán menos ambiguos. Podremos descartar, por ejemplo, soluciones que requieran envolturas de gas demasiado gruesas. Y luego vienen los gigantes de la próxima generación: el Extremely Large Telescope, ELT, en Chile, el Giant Magellan Telescope, el 30 Meter Telescope, con espejos de 30 a 40 metros y espectrógrafos de ultra alta precisión. Estos observatorios podrán separar aún mejor la tenue señal de L9859F de la luz de su estrella. No van a darnos una foto en plan, aquí está el océano, pero sí espectros donde se pueda empezar a intuir si hay nubes, si hay vapor de agua, si la atmósfera es muy densa o muy delgada. Más allá de eso, en la década siguiente se perfilan misiones espaciales pensadas justo para lo que todos queremos: ver directamente exotierras cercanas. Telescopios con coronógrafos avanzados o velas estelares que bloquean la luz de la estrella para aislar el reflejo del planeta. L9859F está tan cerca y es un objetivo tan de manual que casi seguro estará en las listas de candidatos de cualquier misión así. Imagina un futuro en el que no solo vemos el espectro de ese punto de luz, sino su variación en el tiempo. Un ligero cambio de brillo al girar, quizá indicios de nubes, estaciones, hielo y mar. Resumiendo esta segunda parte, sabemos que L9859F es una supertierra de al menos 2,8 masas terrestres. Sabemos que está en la zona habitable templada de una enana roja tranquila, en un sistema lleno de otros mundos rocosos. Sabemos que es no transitante, descubierta por variaciones sutiles de la velocidad de la estrella. No sabemos aún si tiene atmósfera, océanos o un clima amable, pero no hay nada en los datos actuales que lo haga imposible. Al contrario, para los modelos, es un candidato casi ideal. En la tercera parte vamos a girar el telescopio hacia nosotros. Hablaremos menos de masas y órbitas y más de lo que este tipo de descubrimientos nos dicen sobre nuestra especie. ¿Por qué llevamos décadas construyendo instrumentos para buscar mundos templados alrededor de enanas rojas? ¿Qué fantasmas de segunda Tierra hay detrás de cada titular? ¿Y qué significa, en realidad, que exista un planeta potencialmente habitable a solo 35 años luz de aquí? Hasta ahora hemos hablado de L9859F como si fuera un problema de física: masas, órbitas, flujos de energía, modelos climáticos. Y es verdad, todo empieza ahí. Sin números, esto sería solo un cuento bonito. Pero si nos quedamos únicamente en los números, también nos perdemos algo importante: el motivo por el que esta historia nos obsesiona tanto. Porque, seamos sinceros, a ti no te interesa L9859F solo porque tenga 2,8 masas terrestres. Te interesa porque, en cuanto escuchas zona habitable, tu cabeza completa la frase con imágenes: océanos oscuros bajo un cielo rojizo, nubes al atardecer eterno del terminador, quizás una costa, quizá lluvia. Aunque sepas que todavía no hay ninguna evidencia directa de eso, el simple hecho de que podría ser así ya enciende algo. Y ahí conviene hacer una pausa. ¿Por qué la idea de una nueva Tierra nos impacta tanto? Primero, por un motivo muy simple: somos una civilización encerrada. Toda la historia humana ha pasado en una delgada capa de atmósfera pegada a una roca de 12.700 kilómetros de diámetro. Nunca hemos puesto un pie más allá de la Luna.
Lo más lejos que ha llegado nuestra tecnología son sondas robóticas a los confines del sistema solar. Cada vez que aparece un planeta templado cerca, proyectamos en él una fantasía de salida de emergencia, un sitio al que ir si las cosas van mal aquí. Con L9859F, esa fantasía se dispara porque los números parecen amigables. 35 años luz. No 1000, no 30.000, 35. En escala cósmica, eso es literalmente al lado. El problema es que nuestra escala emocional no entiende bien las distancias reales. 35 años luz significa que, aún viajando al 10% de la velocidad de la luz, algo muy por encima de cualquier cosa que podamos construir hoy, tardaríamos 350 años en llegar. Lo que para la galaxia es nada, para una especie con historia escrita de unos pocos milenios es una eternidad. Así que, por ahora, L9859F no es un destino, es un espejo. Nos obliga a pensar qué estamos haciendo aquí mientras miramos hacia allá. La segunda razón por la que estos mundos nos marcan es más profunda. Tienen que ver con la pregunta de si estamos solos. Durante siglos, esa pregunta fue filosófica o religiosa. Hoy es, sobre todo, un problema de estadística y de tecnología. Sabemos que la galaxia está llena de planetas. Sabemos que muchos de ellos tienen tamaños y órbitas razonables. Sabemos que las enanas rojas como L9859 son la mayoría. Lo que no sabemos es qué fracción de esos mundos cruza el siguiente umbral, el de la química compleja y más allá, el de la vida. L9859F se convierte en importante no tanto porque vaya a ser nuestro próximo hogar, sino porque es un dato concreto en ese cálculo. Es un planeta en zona habitable que podremos estudiar con una precisión que hace 20 años habría sido ciencia ficción. Si Webb, el ELT y otros instrumentos consiguen detectar una atmósfera estable, quizá agua, quizá nubes, entonces podremos decir, al menos un mundo templado alrededor de una enana roja cercana ha mantenido su envoltura durante miles de millones de años. No es descubrir vida, pero es avanzar una casilla enorme en el tablero. La tercera razón tiene que ver con nosotros mismos. Fíjate en lo que hace falta para que ese puntito de datos exista en una base de exoplanetas. Años de observaciones fotométricas de TESS, toneladas de espectros tomados con HARPS y Espresso, equipos que se pasan semanas limpiando ruido, creando algoritmos nuevos para separar la actividad de la estrella de una señal minúscula. Es un trabajo aburrido, repetitivo, muy poco glamuroso. Y sin embargo, todo eso se hace porque hay una intuición compartida. Vale la pena. Vale la pena dedicar décadas a mejorar espectrógrafos para detectar un bamboleo en la velocidad de una estrella de unos pocos centímetros por segundo. Vale la pena escribir código que solo servirá para encontrar variaciones de brillo del 0,01%. Vale la pena presupuestar misiones espaciales que tardarán 10, 15 años en despegar. Todo eso para, tal vez, un día, mirar una línea en un espectro y decir, aquí hay agua, aquí hay dióxido de carbono. Aquí hay algo interesante. En el fondo, L9859F nos recuerda que, antes de encontrar otra Tierra, tenemos que decidir qué tipo de especie somos. Una especie que usa estos descubrimientos como combustible para historias vacías, o una especie que acepta la parte dura, la de entender los límites, la incertidumbre, la paciencia que exige hacer ciencia en escalas cósmicas. Hay un punto más, casi filosófico. Durante mucho tiempo contamos la historia del universo como algo que nos llevaba inevitablemente hasta nosotros. Big Bang, galaxias, estrellas, planetas, vida, humanos. Como si fuéramos el final natural del proceso. Pero cuando empiezas a descubrir sistemas como L9859, con 5 planetas pequeños ordenados en órbitas compactas alrededor de una estrella tenue, esa narrativa se rompe un poco. Entiendes que la combinación estrella, más rocas, más zona habitable, es mundana. Lo extraordinario no es que exista un planeta templado a 35 años luz. Lo extraordinario es que aquí, en uno de esos planetas, haya surgido una conciencia capaz de medir la velocidad radial de otra estrella y deducir, a partir de unos pocos metros por segundo, que allí podría haber océanos. Quizá por eso estas historias nos tocan tanto, porque, sin decirlo,
nos colocan en un lugar raro. Al mismo tiempo somos insignificantes y esenciales. Insignificantes porque L9859 seguirá orbitando tranquilamente a su estrella aunque la humanidad desaparezca mañana. Esenciales porque, en este momento concreto de la historia del universo, somos la única parte que sepamos con certeza que está preguntando por L9859. ¿Qué viene después? A corto plazo, algo muy poco cinematográfico. Más datos, más noches de telescopio, más espectros, más análisis. Probablemente, durante años, L9859 irá cambiando de categoría en los titulares. De candidata a nueva Tierra a supertierra templada prometedora o algo parecido. Si tenemos suerte, veremos los primeros indicios de atmósfera. Si tenemos mucha suerte, veremos firmas de agua. Es muy improbable que veamos algo que pueda llamarse biofirma clara, pero incluso un no tiene valor. Nos diría que no basta con estar en zona habitable para tener un mundo amable. A largo plazo, el papel de L9859 será otro. El de una pieza más en una estadística. Un día tendremos catálogos con cientos de supertierras en zona habitable alrededor de enanas rojas cercanas, algunas con atmósferas retenidas, otras peladas, otras tal vez con indicios de química interesante. Cuando eso ocurra, miraremos atrás y veremos a L9859E como uno de los primeros nombres que nos obligaron a tomarnos en serio la idea de que la galaxia está llena de cuasitierras, mucho antes de que pudiéramos verlas. Y para ti, como espectador, quizá quede algo más íntimo. La sensación de que, mientras haces tu vida cotidiana en este planeta, ahí fuera, a 35 años luz, hay un mundo que gira alrededor de un sol rojo, recibiendo casi la misma cantidad de energía que nosotros. No sabemos cómo es su cielo, ni su temperatura exacta, ni si alguna vez ha tenido lluvia, pero sabemos que existe. Sabemos que su gravedad tira de su estrella lo suficiente como para que nuestros instrumentos lo noten. Sabemos que está en ese rango delicado donde la física no prohíbe océanos. De momento, eso es todo lo que tenemos. Datos mínimos, modelos, hipótesis y una enorme cantidad de trabajo por delante. Pero para una especie que hace 100 años ni siquiera sabía que había otros planetas fuera del sistema solar, no está mal comienzo. Este no es el video donde te prometemos que nos vamos a mudar a L9859F. Es el video donde aceptamos que no necesitamos mudarnos para que su existencia importe. Porque cada vez que encontramos un mundo como este, el universo nos recuerda dos cosas a la vez: que no somos el centro de nada y que, aún así, somos capaces de entenderlo. Y esa, quizá, es la parte más habitable de toda esta historia.